Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de SpaceX. Saben, es una de esas compañías que no solo apuntó a las estrellas, sino que de verdad reescribió por completo las reglas del juego sobre cómo llegar hasta ellas. Es una saga, llena de una ambición casi desmedida, de fracasos que la llevaron al borde del abismo y, claro, de una innovación que sacudió a toda una industria. Miren, para entender bien a SpaceX, primero hay que entender la visión de su fundador, Elon Musk. Desde el puro comienzo, allá por el 2002, esto nunca se trató solo de construir cohetes, ¿eh? No, la misión siempre fue mucho más grande. Todo estaba impulsado por una idea increíblemente audaz, bajar los costos de lanzamiento de una forma pero tan radical que al final fuera posible tener una colonia autosuficiente en Marte. Así de simple y así de complejo. Y todo empezó con una idea que, la verdad, sonaba a ciencia ficción pura. Se llamaba el proyecto Mars Oasis. Musk quería enviar un pequeño invernadero a Marte, sí, para cultivar plantas. Pero, ¿qué pasó? Cuando intentó comprar cohetes rusos para esa misión, se topó con una pared. Los precios eran astronómicos, imposibles. Y fue ahí, justo en ese momento, que se dio cuenta de que el problema de fondo no era qué enviar a Marte, sino cómo llegar hasta allá sin que costara una fortuna. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Musk tomó una decisión que lo cambió todo. Si no podía comprar un cohete barato, pues lo construiría él mismo. Su plan se basaba en tres principios que, en ese momento, rompían con todo lo que se hacía. A ver, primero la integración vertical. Esto era súper radical. O sea, en lugar de depender de miles de contratistas, ellos iban a fabricar casi todo en casa. ¿Para qué? Para controlar los costos y la calidad. Segundo, usar componentes comerciales, de los que ya existen, siempre que se pudiera. Y tercero, un enfoque modular, muy parecido al del software. Esto les permitía fallar, aprender y mejorar a una velocidad que era impensable para la industria. Y de ahí, claro, nacieron los cohetes Falcon, nombrados, por supuesto, en honor al halcón milenario. Claro que tener un buen plan no te garantiza el éxito, para nada. La verdad es que los primeros años de SpaceX fueron brutales. Una lucha constante por sobrevivir, donde cada lanzamiento era literalmente un todo o nada. Miremos esta línea de tiempo por un segundo. Es que es durísima. El primer Falcon 1 en 2006, fracaso. El segundo, un año después, fracaso otra vez. El tercero, en 2008, otro fracaso. Con cada explosión no solo se perdía un cohete, que ya es bastante. El sueño se iba desvaneciendo. Y peor aún, el dinero se acababa. En ese punto, tanto SpaceX como la otra gran apuesta de Musk, Tesla, estaban al borde de la quiebra. Solo quedaba dinero para un último intento. Imagínense la presión personal. Era inmensa. Se dice que el estrés era pero tan grande, que Musk se despertaba en medio de pesadillas, gritando y hasta con dolor físico. Y es que no solo estaban en juego sus compañías, él estaba apostando hasta el último centavo que le quedaba, todo su dinero, en ese último intento. Y justo ahí, cuando todo de verdad parecía perdido, llegó el punto de inflexión. Un lanzamiento y un contrato que lo cambiarían absolutamente todo. Y entonces llegó el 28 de septiembre de 2008. En su cuarto y último intento, pasó. Sucedió. El Falcon 1 por fin alcanzó la órbita. Fue un momento histórico, ¿eh? El primer cohete de combustible líquido con financiamiento privado que lo lograba. SpaceX acababa de demostrar que su enfoque, su tecnología, de verdad funcionaba. Y ese éxito no pudo haber llegado en un mejor momento. Apenas unos meses después, la NASA le dio a SpaceX un contrato gigantesco de servicios de reabastecimiento comercial. El valor de ese contrato, pónganle atención, $1,600 millones. No era solo el dinero, claro, fue el salvavidas financiero que literalmente rescató a la empresa de la bancarrota y le aseguró un futuro. Ok, entonces con la supervivencia ya asegurada, SpaceX pudo concentrarse en la idea que de verdad iba a revolucionar el acceso al espacio. La idea que iba a definir su legado, la reutilización. Pero a ver, ¿qué es exactamente la reutilización? Pues es el concepto de lograr que la primera etapa del cohete, que es por lejos la parte más cara, aterrice para poder volver a usarla. Piénsenlo, hasta ese momento los cohetes eran de un solo uso, se desechaban. Es como si tiráramos un avión a la basura después de un solo vuelo. Una locura. Bueno, SpaceX se propuso resolver este desafío con su nuevo y mucho más grande cohete, el Falcon 9. Pero la pregunta del millón era, ¿cómo se aterriza un cohete que viene cayendo desde el espacio? A ver,
el proceso es una locura. Vamos a verlo paso a paso. Primero, la separación de la etapa. ¡Pum! Se suelta. Luego viene lo que llaman el impulso de regreso, donde los motores se vuelven a encender para cambiar de dirección y volver. Después, el freno de reentrada, que es un encendido súper crucial para que el cohete no se desintegre al chocar con la atmósfera. Y finalmente, el aterrizaje, ese último encendido de motor para un toque suave y preciso. Casi nada. Lograr esto fue una cadena de hitos históricos, y créanme, hubo muchísimas explosiones espectaculares en el camino, pero finalmente, en diciembre de 2015, el primer aterrizaje exitoso en tierra firme. Unos meses después, en abril de 2016, consiguieron lo que parecía imposible, aterrizar en una pequeña barcaza autónoma, solita, en medio del océano. Y el momento de la verdad, la prueba de fuego, llegó en marzo de 2017, el primer relanzamiento de un cohete ya usado. Ahí demostraron que el concepto no solo era posible, sino que era rentable. Y es que dominar la reutilización no fue solo un logro técnico impresionante, ¿eh? Esto se tradujo directamente en un dominio absoluto del mercado de lanzamientos espaciales. El impacto económico fue disruptivo, no hay otra palabra. Durante años, los proveedores de siempre, como ULA, le cobraban al gobierno de Estados Unidos más de $400 millones por un solo lanzamiento. Una locura. Y de repente llega SpaceX, ofreciendo exactamente lo mismo por una pequeña fracción de ese precio. Incluso llegaron a ofrecer descuentos por volar en cohetes que ya se habían usado. Esto simple y sencillamente rompió por completo el monopolio que existía. Y bueno, creo que este gráfico lo dice todo, ¿no? Es contundente. Para el año 2022, el ritmo de lanzamientos de SpaceX era asombroso. Estamos hablando de 61 lanzamientos en un solo año. Comparen eso con los 8 de su principal competidor. La clave, costos más bajos que permitieron una frecuencia de lanzamientos que nadie había visto jamás. Y claro, este dominio les abrió las puertas para alcanzar logros monumentales. En mayo de 2020, hicieron historia, la primera empresa privada en enviar astronautas de la NASA a la estación espacial. Aprovecharon ese ritmo de lanzamientos para construir Starlink, que hoy es la constelación de satélites más grande del mundo. En pocas palabras, se convirtieron en el proveedor de lanzamientos espaciales más dominante del planeta. Y todo esto nos trae de vuelta al principio de la historia. Con el éxito ya consolidado, SpaceX finalmente pudo regresar a su objetivo original, a ese que lo empezó todo, el sueño de Marte. Piénsenlo así. Todo lo que hicieron antes, el Falcon 9, la cápsula Dragon, la reutilización, fue en realidad un paso intermedio. Eran las herramientas, la tecnología y la experiencia que necesitaban para poder enfrentar el verdadero objetivo. Y el vehículo diseñado para esa misión final es Starship. Y esta tabla, la verdad, muestra el salto gigantesco que representa a Starship. El Falcon 9 es reutilizable, pero solo en parte. En cambio, Starship está diseñado para hacerlo completamente, de punta a punta. El Falcon 9 puede llevar unas 22 toneladas a órbita. Starship, más de 100 toneladas. Es casi 5 veces más. Su propósito ya no es solo poner satélites en órbita. No, su propósito es el transporte interplanetario. La trayectoria de SpaceX es al final del día un testimonio increíble de perseverancia. Empezaron en un almacén en California y hoy tienen la plataforma de lanzamiento que apunta directamente a Marte. Han redefinido por completo los límites de lo que creíamos posible. Y esto nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? Con estas nuevas herramientas a nuestro alcance, ¿cuál será el próximo capítulo de la humanidad allá entre las estrellas?